para ti, Señor. Así pedimos en esta noche que te unas con nosotros. Quiero compartir contigo una porción de las Escrituras. Va a ser breve, pero creo que es sumamente hermosa. Está en Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Fue un momento de gran incertidumbre, pero qué palabra tan tremenda. En Juan capítulo 20 vemos el versículo número 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a sus pies, desde el cuerpo donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque había dicho esto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde estás, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar las buenas a los discípulos, las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Alabado sea el Señor Jesús. Dentro de la incertidumbre de esta experiencia que María estaba pasando, había acabado de pasar el viernes donde el Señor había muerto. Era el domingo. Ella, juntamente con otras mujeres, había tomado una preparación de plantas que habían hecho aromáticas para ungir el cuerpo del maestro. No lo pudieron hacer el viernes porque ya era costumbre religiosa de los judíos que luego de las 6, como bien sabemos, ellos no hacían nada, por cuanto ellos guardaban el sabbat desde el día antes, desde las 6 de la tarde hasta el siguiente día, hasta las 6 de la tarde, por exactamente 24 horas. Y la experiencia nos dice que en aquel momento dado, luego del sábado, ellas estaban ansiosas, y se ve por el aspecto de lo que nos dice la historia, que ellas madrugaron a ir al sepulcro donde estaba el Señor. Nos dice la historia que cuando llegaron allí, que fueron las primeras, ni siquiera los discípulos habían ido primero, fueron ellas, entre ellas María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Me fascina hablar de ella porque bien sabemos cuál es la historia de ella, una prostituta en un momento dado, donde estaba completamente perdida. El Señor extendió su mano y su amor y su misericordia para salvarla, donde Dios la libertó y la convirtió a ella en una excelente discípulo. Y esto es lo que me fascina a mí de lo que el Señor hace con la vida. Una mujer que estaba perdida, una mujer que no tenía ninguna oportunidad en la vida y que estaba, her life was going south. Su vida estaba yendo hacia el sur. Lo había perdido todo. Sencillamente se había entregado a una vida lujuriosa, donde ella lo hacía para vivir y era su profesión. Pero aquí llegó un hombre que llegó a ella y que en un momento dado, cuando otros, lo que tenían el interés por su cuerpo
y por tener una relación con ella. Sin embargo, este hombre estaba interesado en algo más. Sí, estaba interesado en ella, pero estaba interesado en su alma. Y de manera maravillosa y extraordinaria dice la historia que ella fue libertada de esos demonios que ella tenía. Y desde aquel entonces se volvió en discípulo del Señor también. Porque no solamente fueron los 12 discípulos, sino también la gran cantidad de otras personas que seguían al Maestro. Y entre ellas, María se consideraba una de ellas. Sumamente fiel, sumamente cerca del Maestro. Que no importando dónde él fuera, él estaba. Se piensa que aún la noche donde se estaba dando la última cena, ella estaba allí también. Juntamente con María, la madre de Jesús. En aquel momento, ¿verdad? La que en ese aspecto, humanamente hablando. Pero cada uno de ellos estaban allí. Y esta mujer toma la decisión del domingo por la mañana, de madrugada, ir hasta el sepulcro. Era un momento de dificultad porque aún ellos, dentro de sí, lo que ellos vieron fue la crucifixión. Y aunque el Señor le había dicho que iba a resucitar, sin embargo, dentro del corazón de ellos, como que todavía no lo habían aceptado. Habían aceptado sí que había muerto, pero no habían aceptado la posibilidad de que resucitara. Por eso era que llevaban todas las plantas aromáticas y aquella preparación que ella hizo. Fue para ungir el cuerpo, porque no habían tenido la oportunidad ni el viernes por la noche ni sábado. Por tanto, este era el momento adecuado. Pero cuán grande fue su sorpresa cuando ella fue al sepulcro y lo encontró vacío. Me da la impresión que así nos pasa muchas veces en nuestras vidas. El Señor constantemente nos habla, nos habla, nos habla. Y como que no escuchamos bien lo que Él nos dice. Y una y otra vez, por más que nos hable, nunca prestamos atención hasta que caemos en cuenta. ¿Verdad que sí? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones donde hay algo que me llama la atención, hay algo que pasa en mi vida que me confronta a un momento dado que no había podido entender lo que el Señor estaba diciendo. Sin embargo, el momento de aquella experiencia me confronta y me lleva a entender algo que yo no podía entender. Alabado sea el Señor Jesús. Y este fue el preciso momento donde el Señor utilizó para ministrar a la vida de esta mujer. Tan impactante fue que ella pensaba, y cuando no vio al Maestro, jamás se imaginó que había resucitado. Lo que ella pensó fue con lo que ella expresó, sencillamente que se lo habían llevado. Pero aún así, y me parece a mí ver una iglesia que exactamente hace lo mismo. Donde el Señor le habla de tantas promesas. Donde el Señor le habla de que Él ha prometido estar con nosotros, pero en el momento de dificultad se les olvida lo que Dios le dice. Qué tremendo, alabado sea el Señor Jesús. Escuchamos, aún predicamos de ello, pero qué poca atención le damos a lo que el Señor realmente nos dice. Y yo pregunto, ¿está creyendo al Señor, a la palabra que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Está creyendo la iglesia de verdad, de todo corazón, lo que el Señor le ha ministrado? Porque si es así, ¿por qué entonces la iglesia está reaccionando como está reaccionando? Alabado sea Dios. Ah, pastor, pero usted sabe. Usted tiene que entender, por favor. Usted sabe todo lo que está pasando y tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Nos cuidamos más. Decimos en Puerto Rico, nos cuidamos más que la señorita, ¿verdad? Era un refrán decir, ¿verdad? Pero es una realidad. Muchas veces estamos cuidándonos tanto. Ahora bien, nos cuidamos para ir a la iglesia porque no podemos, porque usted sabe. Sin embargo, tomamos el tiempo. Usted ve en los Walmarts que están completamente llenos. Usted ve que ahora mismo las playas estaban llenas. Usted ve que la gente saca tiempo y no les importa. Usted ve entonces que sacamos tiempo para ir a otros lugares donde hay gente y no les importa. Si tenemos que ir al supermercado, hacemos la fila y interactuamos allí. Estamos muchas veces media hora, 45 minutos y como si nada.
Y lo hacemos, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando se trata de decir de ir a la iglesia o cuando se trata de decir de buscar al Señor, como que nos aguantamos. Y yo pregunto entonces, ¿cómo es posible que digamos que de todo corazón le digo esto, que somos creyentes y se nos olvida la realidad de quiénes somos? Digo esto por el comportamiento, no sé. Vemos a una iglesia que está sumamente ambivalente, sumamente con unas dudas increíbles, alabado sea Dios. Tanto fue así que se parece a María en un momento dado cuando va al sepulcro. Fíjate que María amaba al Señor. Fíjate que María era seguidora. Fíjate que María escuchó al maestro hablar. Y fíjate que María escuchó las promesas que el Señor le había dado. Y cada vez que él hablaba, le habló de que al tercer día había de resucitar. Y aún en medio, si fue ella o no, pero era una María que estaba allí. Se piensa que fue la hermana de Lázaro. Cuando le derramó aquel perfume de nardos y lo derramó y enjugó con sus lágrimas y llenó el perfume completo aquel cuarto, aquel lugar, y lo derramó en sus pies. Y lo ungió en su cabeza y lo derramó completo. Estaba allí. Ella, aunque no participó directamente, pero estaba allí. Y el Señor le habló. ¿Y cuántas veces le estamos sirviendo al Señor? Y vamos a la iglesia, pero todavía no hemos creído de verdad y hemos entendido quién es el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Qué triste ver que de verdad muchas veces encontramos situaciones, y yo estoy hablando de una mujer que todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que le hace la diferencia entre aquella mujer y nosotros. Todavía ella no había experimentado esta grandeza. Todavía ella no había entendido qué era lo que había ocurrido. Hasta que llegó el momento del poder, de la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Ese es el Señor, gloria a Dios. Y sabes, a veces así nos pasa cuando muchas veces le servimos al Señor, pero hasta que no experimentamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no cambiamos. Y estoy hablando de creyentes ahora. Estoy hablando de diferentes Marías, creyentes que han experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios, pero aún así dudamos. Dudamos. Pero vamos a la iglesia. Y yo pregunto entonces, ¿en qué tipo de creyentes nos estamos convirtiendo? ¿Confiamos en el Señor o no confiamos? La historia nos dice, la porción que yo le leí no se lo dice, pero si usted va a Lucas, y usted va a Mateo, y usted va a Marcos, se lo relata. Cuando María fue a contar a los discípulos, uno de los primeros que dijo que no creía, y fue la famosa expresión cuando uno de los discípulos dijo, hasta que yo no meta mis manos, mis dedos en el costado y experimente el hueco en sus manos, yo no voy a creer. Aleluya. Y vemos un Tomás que aun cuando María le dijo, vimos al maestro, él está vivo, y él dijo que avanzara, sin embargo, hubo duda. Dentro de aquellos había duda. ¿Por qué? Porque amaban al maestro, pero no lo habían entendido que él era el Salvador. Amaban al Señor, pero no habían experimentado en sus corazones el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito decir a la iglesia, nosotros necesitamos experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, si nosotros no experimentamos, vamos a ser una iglesia más. Entonces, cuando miramos a otros lugares, vemos que nos comportamos exactamente de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia ahora mismo de aquellos que dicen ser iglesia y no lo son? Dime, ¿habrá alguna diferencia cuando nos mezclamos? ¿Puede alguien decir, este es un creyente? ¿Puede decir alguien,
que de verdad nosotros hemos conocido al Señor, porque el reflejo de saber que hemos conocido al Señor es nuestro testimonio. Óyeme, no estamos exentos. No estamos exentos de que nos pueda pasar lo mismo. Pero la diferencia que yo veo en un verdadero creyente es que no importando las circunstancias, busca exaltar y glorificar el nombre del Señor. Que no importando las circunstancias, es fiel. Que no importando las circunstancias, busca glorificar el nombre del Señor. Ah, pastor, pero eso no importa porque usted no está en mi pellejo. No, yo no estoy en el suyo, pero usted tampoco está en el mío. Y yo sí te puedo hablar de un Dios que es real. Y yo sí te puedo hablar de un Dios que he visto cómo mueve su mano. Y yo he visto a Dios cómo Él ha defendido mi causa. Y yo he visto en momentos de dificultad, aun cuando otros me han dejado solo, Él nunca me ha dejado solo. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo he experimentado. Ese es el Dios que yo le creo. Y este es el Dios que nosotros todos necesitamos experimentar. Yo quiero decirte algo. La palabra me dice a mí que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. La misma promesa que le dio a aquellos discípulos, a aquella iglesia, es la misma promesa que le ha dado a esta iglesia. Y Él prometió que de la misma manera que estaba con aquella iglesia, iba a estar con esta iglesia. Y yo pregunto, iglesia, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién hemos creído? Nos hartamos muchas veces. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje! Venimos a la iglesia, cantamos. Venimos a la iglesia, dirigimos. Venimos a la iglesia, predicamos. Pero en verdad, ¿hemos creído al Señor? Vamos al sepulcro y vemos que está vacío y nos preguntamos, ¿habrá resucitado? ¡Oh! ¡Wow! ¿Cuánto de verdad del Señor, de verdad aún sabiendo, se les presenta y aún escuchando de otros las grandes maravillas y no creen? Entonces, no es hasta que se presenta, dice la Escritura, que entonces, luego de hecho, esa misma noche, vino y se le presentó en medio de ellos y dice, y sopló el Espíritu Santo. Me fascina la parte cuando Lucas y Mateo hablan, cuando se le presenta a Tomás y le dice, ven aquí, Tomás. Mete tu mano aquí en mi costado. Mira, y ve aquí. A ver si de verdad esto es cierto, estoy parafraseando. Y cuando Tomás ve eso, que el Señor se le presenta, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Entonces, únicamente creemos cuando nos somos confrontados con la experiencia, pero hasta que no somos confrontados con la experiencia, no creemos. Aleluya. Y yo pregunto entonces, en los años que tú llevas, ¿qué tú has experimentado? Tú te llamas creyente, tú te llamas que dice que conoces a Dios. Sin embargo, en la iglesia, ¿qué tú has experimentado? ¿De qué Dios? Cuando otros te escuchen, ¿cuál es el Dios que van a ver? El Dios lejano, místico, porque ese es el Dios que tú crees, o el Dios todopoderoso que es capaz de mover las montañas, pero a la misma vez defiende su iglesia y que la guarda en medio de las dificultades. ¿Cuál es el Dios que tú predicas? ¿Cuál es el Dios que tú crees? Aleluya. Yo estoy hablando con una iglesia que necesita levantarse. Yo estoy hablando con una iglesia que necesita entender, aleluya, que el Señor está haciendo separación. El Señor está llamando a cuenta para decir quiénes son los de Él y quiénes son. De la misma manera que cuando Moisés, en un momento dado, cuando estaba allá arriba buscando la presencia de Dios y descendió y vio que el pueblo estaba alborotado y se había esclavizado con el pecado, entonces tomó la decisión, dice, los que están de parte de Jehová, vengan aquí, los que no, se queden al otro lado. Aleluya. Y yo pregunto, ¿de lado de quién tú estás? Oh, sí, porque yo soy creyente, me lleno la boca y me lleno también la boca hablando de otros. Esas son exageraciones. Usted sabe cómo es el pastor, usted sabe cómo es fulanito de tal, aleluya. Y tenemos precisamente tantos miedos y tantas cosas. Y a la hora, ¿verdad? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿en quién Dios yo he creído? Entonces, creo en Él cuando le he visto, creo en Él cuando lo experimento, pero no tengo la capacidad de escuchar que es Dios verdaderamente. Cuando yo escucho su poder, cuando yo escucho su palabra, entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Aleluya. Sonríe que Cristo te ama, mi hermano.
Yo no lo hago para que te haga mal, pero yo lo hago para que te despierte, para sacudirte, para que entiendas, aleluya. Basta ya de ser un cristiano mediocre, basta ya de ser un cristiano a media, basta ya de ser un cristiano que tiene más miedo que el mismo diablo. Perdóname que diga esto. Sí, pero tenemos más miedo. La palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. Escucha bien lo que dice cuando le dio al apóstol Pablo. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. ¿Me escuchaste bien? De poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Y yo quiero que tú entiendas algo. Si tú no sientes ninguno de estos tres aspectos, entonces órale al Señor. Porque yo creo en ese Dios que me ha dado el poder. Yo creo en ese Dios que me ha dado el amor. Y yo creo en ese Dios, aleluya, que me ha dado el dominio propio. Y yo quiero recurrir y llamar la atención a la iglesia. Iglesia, necesitas levantarte y necesitas entender que necesitas ponerte el estandarte de Jesucristo y decir: yo soy un creyente, aleluya. Esto no va a cambiar las circunstancias. La pandemia va a seguir. ¿Sabe lo que va a hacer la diferencia? Nuestra actitud en medio de ella. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo necesito entender que aun cuando yo tome la decisión de decir, no, yo me paro firme, aleluya, no porque yo tomé el momento de pararme firme, es que las cosas van a cambiar. No, van a cambiar en mi vida, porque ahí es donde necesito cambiar. Necesito cambiar en mi corazón, aleluya. Pero la pandemia posiblemente va a seguir, pero aun cuando sigue la pandemia, aun cuando otros digan lo que digan, aleluya, yo no voy a dejar de servir a Dios. Yo no voy a dejar de exaltar su nombre. Yo no voy a dejar de proclamar que Él vive, que Él reina y que Él viene, aleluya. Si tú lo crees y sientes su presencia, dale una alabanza al Señor, a su nombre, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Necesitamos experimentar esa presencia de Dios, aleluya. Cuando María vio y escuchó la voz del maestro, no la había mirado porque ella estaba inclinada, pero cuando escuchó esa voz le sonó familiar. Es como la oveja que escucha a su maestro, que ha escuchado a su pastor. Y aún cuando está comiendo, de momento cuando escucha la voz de su pastor, levanta las orejas porque dice: yo conozco esa voz, yo la conozco, aleluya. Y en aquel momento cuando ella escuchó la voz, levantó su voz, levantó su mirada y dice: Raboni, aleluya, maestro, aleluya, estás vivo, aleluya. Yo pensaba que estabas muerto, pero tu voz me dice que has resucitado, tu presencia me dice que estás vivo y yo te adoro por eso, aleluya. Y eso es lo que nosotros necesitamos experimentar. Y aquella con aquel mismo gozo fue donde los discípulos. ¿Usted cree que ella se amedrentó porque Tomás dijo lo que dijo o porque los otros discípulos se echaron para atrás? Yo no sé. Ella no le importó. Lo que ella sabía es que había visto al maestro, aleluya. Y yo quiero decirte algo: para que tu vida cambie, tú necesitas ver al maestro, tú necesitas experimentar al maestro, tú necesitas experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Esto parece locura, pero yo quiero hablar de una iglesia que se meta en la presencia de Dios, que busque su presencia, que busque el rostro del Señor, que busque, aleluya, la realidad del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a cambiar. Aleluya. La iglesia sin el Espíritu Santo es nada. ¿Me escuchaste bien? La iglesia sin el Espíritu Santo es nada. Es una iglesia más, está muerta. Pero lo que hace la diferencia es el poder de su palabra, suministrado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través de la experiencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega el poder de la palabra, transforma. Cuando llega el poder del Espíritu Santo, te cambia. Cuando llega el poder del Espíritu Santo, te hace sentir, te da una seguridad que jamás nada te lo puede dar. Pero yo pregunto, ¿por qué la iglesia tiene tanto miedo? ¿Sabe por qué tiene tanto miedo? Porque han dejado de mirar al Señor, han quitado su mirada, aleluya. Aunque decimos que somos creyentes, quizás esto no te va a gustar decir, que yo te lo diga, pero esta es la realidad. Pon tu mirada nuevamente al Maestro y mira a aquel que ha resucitado, aleluya.
Él está vivo, Él no está muerto. Y Él viene otra vez, aleluya. No esperes que el Señor te vaya a levantar cuando tu corazón está medio muerto. No esperes que el Señor te pueda levantar, aleluya, cuando todavía tú no has creído lo que Él ha dicho. Aleluya. Nos gozamos los cánticos. Nos gozamos cuando dirigimos y sentimos el fuego de Dios, aleluya. Pero la evidencia de quiénes somos es aquí, ahora. Ahora es que sabemos quién es quién. Ahora sabemos quién de verdad es creyente. Ahora sabemos, aleluya, quién declara que Jesucristo es verdadero, aleluya. A Él le servimos. ¿Sabes qué? Como lo he dicho tantas veces, lo vuelvo a decir. Si es mi último día, ¿qué? Alabado sea su santo nombre. Pero yo no voy a morir hasta que el propósito de Dios se cumpla. Aleluya. Yo no sé mi futuro. Yo no sé cuándo va a ser. Pero lo único que yo sé es que yo quiero morir con las botas puestas como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Yo quiero morir que el día que Él me llama a su presencia, aleluya, me diga buen siervo y fiel. Aleluya. Porque en lo poquito te puse. En lo poquito me fuiste muy fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo quiero invitarte para que tú reflexiones. ¿Quién eres tú? ¿María sin haber visto al Señor o María luego que vio al Señor? Aleluya. Necesitamos esa experiencia de llegar hasta el Maestro. Muchos se van a levantar y no van a creer. Ahora yo me encuentro en la posición de encontrar a ese Maestro que vi, porque sé que es real. Y aunque otros no quieran creer, pero yo quiero invitarte a aquellos que se quieren unir conmigo, los que son del Señor, los que están dispuestos a buscarle, los que están dispuestos a exaltarlo. Póngase a mi lado, póngase a mi lado, póngase a mi lado, aleluya, porque hay una diferencia. Y Dios va a honrar a los que le honran, aleluya. Pero aquellos que se avergüenzan, aquellos que dicen que tengan temor, escúcheme, por favor, no me malentienda. Todos podemos tener el temor, pero el miedo no viene de parte de Dios. Dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y la iglesia necesita experimentar ese poder, esa presencia que la cambie, esa presencia que la marque, esa presencia que produzca en ella una nueva vida, una nueva esencia, aleluya, que la lleve a experimentar algo que nunca antes había experimentado. Cuando yo hablo de la iglesia, yo no estoy hablando meramente de nuestra iglesia local, yo estoy hablando de la iglesia en general, aleluya. Pero si de alguna manera esta palabra te ha ministrado, yo espero que te toque, yo espero que te ministre, yo espero que te confronte, yo espero que de verdad produzca en ti. Quizás mira, otro loco predicando más, que me llamen loco, aleluya, pero ese loco, aleluya, tiene algo que tú posiblemente no tienes, y eso es que tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo el Señor, aleluya, que le conozco, y por la gracia del Señor le sirvo, y no me avergüenzo de declarar que Jesucristo es el Señor de mi vida, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Iglesia, levántate. Iglesia, sacúdete. Iglesia, salte de un marasmo espiritual. Aleluya. Y ponte aquí, como hizo María. Ella no fue caminando, fue corriendo a donde los discípulos, porque ellos necesitaban. Nos dice la historia más luego, que luego entonces Juan y Pedro salieron corriendo los dos, para ver si era cierto, para ver si era realidad lo que María había dicho. Todavía dentro de sus corazones tenían sus dudas. Y cuando llegaron a la tumba, Juan declara, entonces yo miré y creí. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿por qué no había creído antes? Si había una voz que le había dicho, cree, 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 el Maestro ha resucitado, cree, Él está vivo, Él está con nosotros, Él, aleluya, lo que ha prometido lo ha cumplido, Él se ha resucitado de los muertos, aleluya. Y yo te pregunto en este día, ¿cree? ¿Has creído? ¿O cómo está tu corazón? Aleluya. Es cierto que viene a atacarte temores y nadie está exento. Son los dardos que te pone el enemigo. Pero yo quiero decirte algo. Cuando venga y te ataca el temor, levanta el escudo de la fe. Levanta, aleluya, el poder de la palabra. Y con el escudo de la fe, repele esos dardos del enemigo. Dice, Satanás, yo te reprendo porque no voy a permitir, aleluya, que esos dardos
entran a mi mente. ¿Por qué? Porque yo le creo al Señor. Yo creo que el Señor pone escudo. Yo creo que el Señor pone protección. Yo creo que el Señor pone cobertura sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y Él está conmigo. Aleluya. Y yo lo voy a honrar. Aleluya. Aunque otros no lo hagan. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que necesitamos en este día. Una iglesia que declare victoria. Una iglesia que diga, yo le creo al Maestro. Aleluya. Y dice que cuando el Señor se les presentó aquella noche, le comenzaron a adorar. Pero tuvo que también llamarle la atención por la incredulidad que tuvo Tomás. Y dentro de la iglesia existen muchos Tomases. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de incredulidad que le ha acechado y le han permitido que llegue a sus corazones. Cuídate de que ese espíritu de incredulidad no te esté separando del Señor, porque el espíritu de incredulidad no te va a acercar, te va a separar del Señor. Cuídate de eso. Y tú necesitas entender que si tú estás sintiendo eso, tú tienes que arrepentirlo en el nombre del Señor. Yo puedo hablarte, te he hablado la palabra, pero tú tienes la responsabilidad. Ahora el balón está en el lado de tu cancha. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Aleluya. Eres tú quien tiene. Yo tomé la decisión. Y yo cuando voy a la presencia del Señor todas las noches, Señor, examina mi corazón. Yo quiero agradarte. Y yo quiero asegurarme que en todos los pasos que yo estoy dando, yo estoy haciendo lo correcto. Pero tú eres responsable. Ahora tú, mi hermano, eres responsable de ir ante la presencia del Señor, decirle al Señor y confrontarte a ti mismo. Señor, yo te he fallado. ¿Por qué? Porque he confiado más lo que dicen otros que lo que tú me has dicho. Aleluya. He creído más lo que otras terceras personas y me he olvidado lo que dice tu palabra. Y tu palabra me ha dado promesa. Y tu palabra me ha dado evidencia. Y tu palabra me atestigua. Y tu palabra es el poder, es el rema, es el dinamos. Aleluya. Que vino a cambiar mi vida. Y yo te he fallado. ¿Por qué hemos fallado? Porque sencillamente hemos permitido que nuestras mentes sean bombardeadas por otros aspectos. Y el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Así como le hizo a Eva, le habló en su propio lenguaje, le habló de algo que le atrajo la atención. Y muchos cristianos están prestando atención a cosas que el Señor le ha dicho: no hagas caso a lo que el enemigo te está presentando. Ay, pastor, pero ¿cómo yo puedo rechazar eso? Ay, Señor, ¿cómo yo puedo? No sé cómo hacerlo. Por el poder de la palabra. Créelo. Si no crees la palabra, no esperes un cambio. Si no crees en el poder del Espíritu Santo, no esperes que tu vida vaya a cambiar. Tú necesitas entender, aleluya, que tú tienes que ir a los pies del Maestro. Créele, proclama la palabra. La palabra es un acto de fe, aleluya. Como menciona Hebreos 11:1. Y quiero leértelo para que tú entiendas con claridad lo que establece este principio tan importante que viene al principio de lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Porque necesitamos experimentarlo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Aleluya. La fe no es algo que usted va a ver, pero la fe es algo que se siente. La fe es algo que la experimenta en su corazón. La fe es algo que comienza a ministrar en su mente, pero baja a su corazón. La fe es algo que es gradual. La fe es algo que sigue creciendo. La fe es algo que se desarrolla. La fe es algo que usted la alimenta. Aleluya. ¿Por qué hay tantos cristianos débiles? Porque no están alimentando su fe. Tienen tiempo para los demás, óyeme. Tienen tiempo para hacer montones de cosas, pero no tienen tiempo para desarrollar su fe. Por eso es que tú ves, aleluya. Si no, confróntate a ti mismo. Sé sincero, aleluya. Como quiera, el Señor lo sabe. ¿Cuál es nuestra confianza en el Señor? Dímele. Tú la sabes, yo la sé. Yo sé dónde yo estoy fortalecido, pero yo también sé dónde yo estoy débil. Aleluya. Yo no lo hago meramente para que te sientas mal, no. Yo lo que hago para despertarte, para provocar en ti un celo de donde tú despiertes y hagas posible que esta fe germine en tu corazón. Aleluya. Ellos habían escuchado, María había escuchado la palabra, los discípulos habían escuchado la palabra, pero no creyeron hasta que vieron. Bienaventurado aquel que tuvo la bendición y la oportunidad de ver al Señor, pero más bienaventurado es aquellos que sin ver han creído, dice la Escritura. Aleluya. Y por eso en esta noche tú necesitas entender, cuando tú le crees a Dios,
hay una experiencia que se desarrolla donde te lleva a sentir una seguridad extraordinaria que sobrepasa los entendimientos normales y donde te va a anclar en el poder de la palabra y va a hacer que tu espíritu, alma y cuerpo se sincronicen para que tú le creas a esa palabra. Aleluya. Y créeme, cuando tú crees, hay un escudo que se levanta para protegerte. Te protege a ti, pero va a proteger a tu familia también. Pero tú no esperes que proteja a tu familia y te proteja a ti cuando tú eres el primero que no has creído. ¿Me escuchaste bien? Todo comienza por uno. Yo no puedo esperar que otros se conviertan si yo no me he convertido. Yo no puedo esperar que otros crean si yo no he creído. Yo no puedo esperar convencer a otros si yo no estoy convencido. Yo no puedo esperar que entonces yo predicar algo en lo cual yo no lo estoy viviendo. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Verdad que tengo razón, mi hermano? Esta es la realidad. Y hoy esta palabra, el propósito es que nosotros podamos ir y presentarnos delante del Señor. ¿Eres una María? ¿Eres un Tomás? ¿Cuál de los discípulos eres? Pero necesito que entienda. ¿Por qué si el Señor le había dicho tanto tiempo atrás sus promesas, lo que iba a ocurrir? Sin embargo, ni uno solo de ellos, ni uno solo, pudo creer hasta que vieron. ¿Y sabes dónde únicamente le podemos excusar? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Y la palabra no estaba escrita. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de nosotros? Tenemos una palabra escrita y tenemos el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros somos los menos que tenemos excusa delante del Señor. Yo quiero decirte que el Señor es real. Yo quiero decirte que necesitamos volver a este principio de amar su palabra, de amarlo a Él. Pero yo quiero decirte que yo no lo puedo hacer por ti. Yo te he hablado noche tras noche. Mi esposa te ha hablado noche. La pastora te ha hablado noche tras noche. Mi hija te ha hablado noche tras noche. Tú has escuchado un sinnúmero de predicadores noche tras noche. Y yo pregunto, ¿qué efecto ha producido en tu vida? ¿Qué efecto? ¿Ha podido producir un cambio? Hoy yo te pido que hagas como María. Acércate a la tumba. Mira hacia abajo y ve que la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. Él está vivo. Y Él es real. Y yo creo y declaro que Él va a protegernos de esta pandemia. Dentro de mi corazón, aleluya, yo lo declaro porque Él es real. Y en medio de todo, yo sé que Él está con nosotros porque Él lo declaró en su palabra. Cuando Él dijo en Marcos 16:15, aleluya, que impondríamos las manos sobre enfermos y ellos sanarían. Y si bebiéramos cosas mortíferas, no nos haría daño. Aleluya. Es promesa del Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, todos los días, todos los días. Aleluya. Pero yo necesito que tú confieses esa palabra, que la hables, aleluya, día y noche. Señor, yo creo esa palabra, yo creo en ti y te encomiendas en la mano de Él, declarando, yo sé que tú eres real. Y tú estás vivo, aleluya. Y por eso hoy te pido que te unes conmigo y declare, Jesús es real. Jesucristo está vivo, aleluya. ¿Te quieres unir conmigo? Aleluya. Levántate y declara. Ve a la tumba y ve que está vacía, aleluya. Declara y ve, porque Él se va a presentar. Y Él se va a presentar a aquellos que los están esperando. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el santo nombre del Señor. Ánclate en Él, agárrate, afiánzate en Él. Yo pregunto en esta noche para terminar, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿A quién tu corazón está escuchando? Porque así donde está tu corazón, allí está tu tesoro, aleluya. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que tú has creído, eso es lo que tú vas a pronunciar. Quizás no me lo digas a mí no me lo tienes que decir, pero hay dos que lo sabemos, que lo saben. Y eres tú y Dios, y el Señor lo sabe. Él sabe la realidad
de lo que tú estás creyendo. Bendito sea el Señor. Por eso es en esta noche importante que tú tomes la decisión a solas con Él. Él está vivo. Bien dicho, Maritza. Él está vivo. Gloria a Dios. Pero necesitamos creerlo de todo corazón. Él resucitó. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y yo proclamo su palabra. Aleluya. Y todos los días batallo conmigo mismo. Y yo decía, yo te reprendo, Satanás, porque tú eres un mentiroso. Y todos los días proclamamos la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Declaramos vida sobre mi vida, sobre mi familia, creyendo su palabra. Pero para yo poder recibir esa vida, yo tengo que creerla. Yo tengo que ser obediente a ella. Yo tengo que creerle. Amén. ¿Ora conmigo? Padre, en el nombre de Jesús. Ahora me pongo de acuerdo con mis hermanos, con aquellos que nos han escuchado, con aquellos que han podido unirse con nosotros. Tócalos, bendícelos, llénalos, ministra sus vidas, reconfórtalos. Hoy te pido que aumente su fe, así como Pedro pidió, Señor, ayuda nuestra fe. Hoy yo te pido que tú ayudes la fe de mis hermanos, ayuda nuestra fe para poder afianzarnos, déjanos ver tu gloria. Muéstrate para que ellos vean que tú estás vivo, que tú eres real. Yo sé que tú estás con nosotros, Señor. Lo sé, Señor. Y en medio de las dificultades, tú has prometido estar con nosotros. Y aún en medio de aquellas cosas, de estas luchas, tú has prometido que nunca nos faltaría. Hoy te pido que no falle nuestra fe, que no enflaquezca. Por favor. Y ayúdanos a serte fiel sobre toda circunstancia. Que cuando nos sentamos a desmayar, tú nos levantes. Tú ministres tu palabra poderosamente en nuestras vidas. Y tú nos ayudes a seguir adelante. Bendice mis hermanos, a cada uno de ellos, de los que se han acercado en estos momentos, como aquellos que se siguen acercando. Bendícelos, bendícelos. Declaro tu palabra, declaro tu unción, declaro tu gracia, declaro tu presencia, cobertura sobre cada uno de mis hogares. Rompe los yugos y las cadenas. Ahora, oro a ti. Rompe los yugos y las cadenas ahora mismo sobre cada casa, sobre cada hogar, ahí donde están, Dios mío. Que vean tu mano. Ahora mismo yo reprendo al enemigo. Ahora mismo todo espíritu de incredulidad se va en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, te reprendo, te ato y te ligo. Te ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús. Vete a los lugares secos y áridos. Te vas ahora en el nombre de Jesús. No tienes parte y suerte. En el nombre de Jesús te lo ordeno. No tienes parte y suerte. Declara conmigo: mi casa es tuya, Señor. Declara sobre tu familia, sobre tu vida. Dile al Señor: mi vida es tuya. Mis hijos son tuyos. Mi esposa es tuya. Mi matrimonio es tuyo. Mis finanzas son tuyas. Todo lo que yo tengo es tuyo. Te pertenece. Pon bendición sobre ellos. Pero ayúdanos más que nada a serte fiel, no importando las circunstancias. Decláralo. Acuérdate que es algo personal. Yo todos los días tengo que trabajar con esto. Es tu responsabilidad ahora que tú lo hagas. Hazlo. Créele al Señor. Vamos a afianzarnos. Vamos a creerle a Dios. Y tú vas a ver que el Señor te va a dar la victoria. Alabado sea el Señor Jesús. Y no dejes de confiar. La pandemia no es mayor que el Señor. Dios la permitió no para confrontar a los impíos meramente, para confrontarnos también a nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús.